Cuando se conocen las características de un vector, por ejemplo, la magnitud, la dirección y el sentido, y quieres sumar vectores que tienen esas características, lo que tienes que hacer es descomponer los vectores en sus componentes ortogonales o rectangulares. O sea, la componente en X del vector y la componente en Y, con las funciones coseno y seno. Y una vez que tienes eso, vas a tener que sumar las componentes de ambos vectores, las componentes en X y las componentes en Y. Lo que vas a obtener son las componentes del vector resultante y después a través de ese vector resultante pues vamos a obtener nuevamente la magnitud, la dirección y el sentido. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice aquí, dado los vectores, nos dan un vector F que tiene 30 newtons, 150 grados y un sentido negativo positivo, o sea que está en el cuadrante número segundo cuadrante, ¿ok? Después tenemos el vector G con 60 newtons de magnitud, 320 grados y un sentido positivo negativo, quiere decir que está en el tercer cuadrante. Ok, entonces estamos hablando de un vector del segundo cuadrante y uno del tercer cuadrante. Para sumarlos, como lo mencioné, pues hay que descomponerlos en sus componentes ortogonales mediante la siguiente fórmula. Para obtener la componente en X, pues va a ser igual al coseno de el ángulo por la magnitud del vector. Lo voy a poner así. X va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno de teta. Y Y va a ser igual a la magnitud del vector por el seno de teta. Lo vamos a colocar aquí abajo. Entonces sería, por ejemplo, para F, vamos a descomponerle sus vectores X y será igual a la magnitud del vector, que son 30 newtons, por el coseno de 150 grados. Y para el vector Y, la componente Y de F va a ser igual la misma magnitud, que son 300 newtons, por el seno de 150 grados. Vamos a hacer lo mismo para el vector G y vamos a obtener lo siguiente. Va a ser para X la magnitud de G, que es 60 newtons, por el coseno de 320 grados. Y para Y, la componente Y del vector G, va a ser la magnitud, que son 60 newtons, por el seno de 320 grados. Vamos a anotar aquí los resultados. Si hacen esto en la calculadora, el 30 por el coseno de 150 les va a dar menos 25.98. Luego 30 por el seno de 150 les va a dar 15. Obviamente las unidades son las mismas que tenemos acá arriba, son newtons y newtons. En la parte de abajo serían 60 por el coseno de 320, esto da 45.96, y 60 por el seno de 320 va a dar menos 38.56. Obviamente aquí son newtons, newtons y newtons. Muy bien, ya que tenemos las componentes ortogonales de estos vectores, lo que vamos a hacer es sumar las componentes en X, que sería menos 25.98, con 45.96 para obtener la componente en X de la resultante, y después la componente en Y sería 15 menos 38. Lo voy a anotar aquí abajo. Entonces la resultante, las componentes de la resultante van a ser las siguientes. Vamos a tener, sería 25 menos 25 más 45, que nos va a dar 19.98 newtons. Aquí lo vamos a poner I, sería su componente. Y luego 15 menos 38, que nos va a dar menos 23.56. Vamos a poner J y acá ponemos las unidades en newtons. Entonces yo tengo las componentes en X y en Y de mi vector. Resulta. Continuando con nuestro ejercicio, ya tenemos las componentes de nuestro vector resultante
Y pues ahora hay que armar la magnitud, la dirección y el sentido del vector resultante. El sentido lo podemos observar fácilmente. En X lo tenemos positivo y en Y lo tenemos negativo. Quiere decir que nuestro vector se encuentra en el cuarto cuadrante. Vamos a sacar la magnitud de la fuerza R, le voy a poner aquí magnitud, M de magnitud, y pues esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 19.98i al cuadrado, bueno, quitamos la i, al cuadrado, más menos 23.56 al cuadrado. 19.98 al cuadrado nos va a dar 399.20 y le vamos a sumar menos 23.56 al cuadrado, que nos da 555.07. Obviamente sumamos las dos cantidades, 399 más 555, y nos va a dar 954.27. Y finalmente sacamos la raíz cuadrada y eso nos va a dar 30.89. Aquí son newtons. Y bueno, esta sería la magnitud. A continuación vamos a pasar a determinar lo que es la dirección. Para determinar la dirección de nuestro vector, podemos utilizar la función tangente de la siguiente manera. Hay una fórmula que nos dice que, por ejemplo, θ va a ser igual a la tangente inversa o tangente a la menos 1 del valor absoluto de y sobre x. En este caso va a ser igual a la tangente a la menos 1 de los valores que tenemos aquí, que serían menos 23, que es el valor de y.56, sobre el valor de x, que es 19.98. Esto va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 1.179, y eso nos va a dar un ángulo de 49.70 grados. Como lo mencionábamos anteriormente, nuestro vector se encuentra en el cuadrante, que digamos es el cuadrante 4 aquí. Y como está en el cuadrante 4, cuando utilizamos esta fórmula, lo que obtenemos es el ángulo reducido. Estamos hablando de que obtenemos este ángulo, y bueno, en lugar de θ sería alfa. Para obtener θ, que sería medir el ángulo correctamente a partir del eje positivo de las x hasta llegar acá, pues va a ser igual a la vuelta completa, que serían 360, menos alfa, que son 49.70. Y pues esto nos va a dar un ángulo de 310.3. Con esto pues ya tenemos la dirección, que sería nuestro ángulo, la magnitud y el sentido. Y bueno, esto sería todo por este ejercicio. Nos vemos en el siguiente.